Bienvenidos hermanos en esta preciosa noche del Señor, día martes. Aquí en la Iglesia Bautista de Batey nos reunimos los martes para estudiar la palabra. Y saludo a todos los hermanos de la congregación que están presentes. Saludos a los hermanos que nos estarán escuchando por las redes. La Iglesia Bautista de Batey se encuentra en la carretera 106, kilómetro 7.6 del barrio de Batey, en la iglesia. Aquellos hermanos que quieran visitarnos, están bienvenidos. Los días de estudio son los martes. Nos venimos también para orar los martes, para estudiar la palabra juntos, y domingo como la congregación. Así que vamos a comenzar en el día de hoy. La semana pasada vimos el estudio de enseñanza, día número 46, y hoy es el día de enseñanza número 47. Enseñanza número 47. Y hemos estado contestando unas preguntas que se parecen mucho, pero no son lo mismo. La primera pregunta que contestamos que se parece mucho es: ¿pueden los creyentes, por razón de sus imperfecciones, por las muchas tentaciones que son asaltados, caer del estado de gracia? La respuesta fue no. Los creyentes jamás podrán caer del estado de gracia por causa de la fidelidad de quien los sostiene. Buscamos una variedad de versículos, muchos versículos a través de la Escritura para mostrar esta enseñanza. Luego contestamos la segunda pregunta, o la pregunta número 77, que sería: ¿pueden los creyentes estar seguros infaliblemente de que están en estado de gracia y que perseveran en la salvación? Esta pregunta se parece, pero no es lo mismo. En esta pregunta lo que se pretende es contestar: ¿puede el creyente hallar en las Escrituras algo que le asegure a él que él es de los que pertenece a la salvación? Y eso fue lo que respondimos, que los creyentes, a través de la Escritura, Dios nos enseña cómo podemos estar seguros de que somos de aquel grupo a los que les pertenece la salvación. Y en el día de hoy, por la gracia de Dios, vamos a la pregunta número 78. Pregunta número 78, y la pregunta 78 sería: ¿todos los verdaderos creyentes en todo tiempo están seguros de que viven en un estado de gracia y de que serán salvos? Mire la pregunta, mire la diferencia. Todos los verdaderos creyentes en todo tiempo están seguros de que viven en un estado de gracia y de que serán salvos. La respuesta a eso es no. Porque ya ahí no estamos hablando de la realidad de la salvación que Cristo nos da. Ahí estamos hablando de lo que siente el corazón humano muchas veces en el camino de la salvación. A veces nos sentimos como que estamos confundidos. A veces nos sentimos perdidos. Y ahora estamos hablando de otra cosa. ¿Qué significa esto? Hay creyentes que son salvos que no se sienten salvos. Son salvos por la obra gloriosa de Cristo, pero ellos no se sienten
Y después de haberla disfrutado, hay personas que disfrutan de la seguridad de salvación, pueden debilitarse y sufrir lo que se llama intermitencia, por razón de las perturbaciones, por razón de los pecados, de las tentaciones y de las deserciones. Deserciones se habla de las personas que por un tiempo se alejan de las cosas, pero es por un tiempo. Si es un verdadero creyente, esa persona, Dios hará lo necesario y regresará. Pero cuando el creyente está en ese proceso, tú le preguntas, ¿tú eres salvo? Él posiblemente te dirá, no, si te estoy perdido. Y vamos a ver eso en la Escritura, que era un caso que surgió no tan solo que sucede hoy, sino que le sucede a muchos y que le sucedió a hombres de Dios en la Biblia. Estas personas, a pesar de que pasen por estos procesos de pecado, de perturbaciones en su mente, en su corazón, de confusión espiritual o de desierto espiritual, ellos nunca serán dejados sin sostén. Y la presencia del Espíritu le guardará finalmente de la desesperación. O sea, la presencia del Espíritu Santo le guardará de la desesperación final. Estas personas puede que por un tiempo desesperen, pero esa desesperación también desaparecerá. ¿Por qué? Porque el Espíritu se encargará de darle testimonio a ellos de que ellos son hijos de Dios, a pesar de sus debilidades, caídas, pecados, tentaciones y deserciones. Dios hará lo que sea necesario, porque comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vamos a comenzar en la Biblia, en Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14. Lo primero que se nos hace para asegurar al creyente y asegurar el corazón, la Biblia, lo primero que nos dice es esto: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir la palabra? Toda verdadera persona que ha escuchado el evangelio y que ha creído, esa persona ha recibido el Espíritu Santo como una marca en su vida, como un sello de posesión. Ese sello permanece hasta que él, como posesión adquirida, sea reunida con el que la compró. ¿Quién compró al creyente? ¿Quién compró al creyente? Jesús, el Padre. Note cómo dice, porque a veces la gente cree que aquí la herencia es el cielo. Aquí en este texto la herencia es el creyente, y el que adquirió la herencia como posesión fue Cristo. Y por eso es que Él los marca, porque ahora esa herencia que son suyos, Él los marca como el dueño de ganado marca a su ganado, obviamente. Esos son mi propiedad. Miren el texto, luego leo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ve el sello, que es las arras, o sea, la señal de posesión. Estos son arras. Es un sello que representa que eso es mío y va a estar con el Espíritu Santo esa persona. ¿Hasta cuándo? La Biblia dice, eso dice para siempre, pero ahí dice que esas arras son la evidencia de que son de Jesús hasta que Él venga, y dice ahí, y leo, hasta la redención de la posesión adquirida para la
¿Quién es la posesión adquirida para la alabanza de su gloria? Los creyentes. Usando la hermenéutica, si vamos al mismo pasaje, en el libro de Efesios, la Biblia dice que son los creyentes los que fueron predestinados y elegidos para esta alabanza de la gloria de su gracia. Mira lo que dice en el Efesios capítulo 1, dice el 4 en adelante, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos más santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense que hay unas personas que tienen redención por su sangre. Esas personas aquí dice que son entonces los escogidos, que fueron elegidos desde antes, que fueron predestinados para ser santos, predestinados para ser hijos, predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia, escogidos en el amado, redimidos por su sangre. Esas personas que creyeron son sellados con el Espíritu, y un día esos redimidos serán tomados a sí mismos por el Hijo, que los adquirió por su sangre preciosa. Esa es la seguridad que la palabra da al creyente. Pero muchos creyentes, a veces, teniendo esta seguridad escrita, con todo eso, debido a la debilidad de su corazón, flaquean en esta enseñanza. También tenemos creyentes que no flaquean, que simplemente no conocen esta enseñanza, que ignoran la veracidad de esta enseñanza, porque muchos maestros le han enseñado, en vez de la seguridad eterna en Cristo, la inseguridad continua. Déjame cortar el tiempo porque va el Cristo bien y me entiende. ¿Ven? El creyente, por ser creyente, guiado por el Espíritu, va a ser el Espíritu. Así que animo a los creyentes en todo lugar que escuchen este mensaje, no solo a los de la congregación, a encontrar su seguridad plena en Jesús. De hecho, el Evangelio está hecho para que el creyente sepa, fuera de toda duda razonable, que es de Cristo si ha creído en él. Estas palabras se han escrito para vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo. Así lo dice la Escritura. O sea, son palabras de seguridad. Sin embargo, muchas veces sucede que las perturbaciones, tentaciones y pecados en que caemos nos hacen perder esa seguridad, no porque sea inseguro, sino porque nosotros nos sentimos perdidos. Nos sentimos, estamos hablando aquí ahora de sentimientos, de cómo se siente el creyente muchas veces. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2. Isaías capítulo 1, versículo 10. En este pasaje se le hace un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Dios y al pueblo a todo lo que compone el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Mire lo que dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién le está hablando ahí? ¿A Sodoma y a Gomorra? En ese texto, si usted mira el contexto, Dios llama al arrepentimiento a su pueblo, pero su pueblo se está comportando de tal manera que Dios viene y le dice: ustedes no son otra cosa que Sodoma y Gomorra. Pero continuamente, a pesar de eso, dice
comienza a amonestarlos a través del texto y a llamarlos a la arrepentimiento. En ese texto también habla acerca del perdón que hay en el Señor cuando nos arrepentimos delante de Él. ¿Qué sucede? Muchas veces, aún el pueblo de Dios puede tener una serie de caídas, que la persona, en vez de creyente, parezca que es un hijo del diablo. Así que hay personas que viven impíamente porque son impíos, pero a veces los creyentes hacen cosas impías siendo hijos. Y en ese momento, ¿qué hace Dios? Dios nos llama al arrepentimiento. Y muchas veces trae disciplina sobre el pueblo, que fue lo que hizo con este pueblo. Trajo disciplina para que entendieran de dónde habían caído. Si nosotros vamos al Salmo 88, acompáñenme al Salmo 88. Miren cómo habla el salmista en este pasaje. Dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes tú no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu vida y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será cortada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abandono. Serán reconocidas las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, Jehová, de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? El que estaba hablando ahí era un hombre temeroso de Dios, ¿sí o no? Pero ¿cómo se sentía en ese momento? Como uno desechado, como uno abandonado. Él pensaba que estaba condenado, que Dios se había olvidado de él. Estaba en una condición donde posiblemente estaba sordo al mandato de Dios. Estaba atravesando por cosas difíciles. Pero de momento dice: pero estoy clamando a ti, Dios. Muchas veces el creyente pasa por esa situación. Tal vez ha cometido algo grave, o tal vez está atravesando una circunstancia difícil, una temporada muy fuerte, tormentosa, que ha quebrantado su confianza. Y se pregunta: ¿dónde está Dios? Así que muchas veces la turbación puede llenar el corazón del que confía. Y llegar a un estado donde dice: ¿de quiénes no te acuerdas ya? ¿Ve? Abandonado estoy entre los muertos. Soy como los que yacen en el sepulcro. El versículo 5. ¿Están captando la idea?
ser un hijo de la promesa. Jacob, a pesar de ser un hijo de la promesa, fue engendrado por Isaac, y sobre el cual reposaría la bendición de Dios, a pesar de haber recibido la bendición de Dios del cielo. Ustedes saben muy bien que caminó y transitó por esta vida de una manera que no les resultaba agradable a Dios y pagó el precio. Muchas veces se sentía inseguro de ser uno. Y tenía hasta miedo. Muchas veces. Eso les puede pasar. ¿Qué hace que ese miedo se apodere de nosotros? Pues alguna práctica de pecado, alguna situación difícil, algo que hicimos que no debíamos hacer. ¿Qué debe hacer el creyente en momentos que se siente así? Hacer lo que hizo el salmista. Clamar a Dios. Orarle a Él. Clamar a Dios. Pedirle perdón y arrepentirse. Confiar en Él. Hasta que tu corazón esté paz. Hasta que sepas que la buena mano de Dios está sobre ti. En el Salmo 77 vemos otro caso parecido. Parece que dijimos que podemos ver los salmos. Mire lo que dice el Salmo 77. No todo, los versículos del 1 al 12. Esto fue un salmo escrito por Asaf, un hombre de Dios. Con mi voz clamé a Dios. Al Dios clamé y Él me escuchara. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso y mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Mira lo que hacía ese hombre de Dios. Estaba lleno su alma de angustia y confusión. Y cuando nuestra alma se llena de angustia y confusión, la duda nos susurra. Y ahí es que Satanás comienza a sentarme a decirnos: tú no eres de Dios, nada. Olvídate de eso, chico. Si tú fueras de Dios, tú no hubieras hecho eso. Pero si es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios dice: sí, has pecado. Y sí, te debes sentir mal por eso. Pero arrepiéntete. Porque en Dios hay perdón. Y porque Jesús pagó el precio. Si confesamos nuestros pecados, la Biblia dice en el libro de los Juan, primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Continúa el Salmo diciendo: no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no andaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio. ¿Viste la duda? Ese hombre de Dios pensaba, verdaderamente, hemos sido ya dejados en nuestro camino por Dios, estamos perdidos. Era un hombre de Dios. Fíjense que no estamos hablando de la seguridad eterna que tenemos por la fidelidad de Dios, estamos hablando de lo que siente el corazón humano. Entonces, muchas veces la inseguridad eterna en el corazón, a raíz de, como hemos dicho, de pecados, tentaciones, perturbaciones y decepciones. Por eso es que de momento podemos tener una seguridad y alabar a Dios por su justicia, y de momento al otro día nos pasó algo y estamos diciendo: Señor, ten misericordia de mí que perejo. No ten misericordia de mí, he pecado, Señor. Muchas personas, no entendiendo esto, predican que entonces la salvación, que perdieron la salvación. Y que tienen que arrepentirse para volver a ser salvos.
amados en Cristo Jesús. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Efesios 2. Ahora, continúe leyendo el verso. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, desechará para siempre y no volverá más a hacer nuestro juicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. El mismo creyente da la medicina que se necesita para cuando nuestro corazón está pasando por eso. Cuando nos sentimos así, que no valemos 2 centavos, que tenemos una depresión que nos está llevando. Aquí se nos dice cuál es la medicina que debemos tomar. Me acordaré, no de cómo me siento, sino de las obras de quién, del Señor. Me acordaré de las obras de Jah. Traeré a mi memoria sus maravillas, lo que Él hizo y lo que Él hace y lo que Él es capaz de hacer. Meditaré en sus obras, o sea, continuamente traeré a mi mente las palabras de los hechos de Dios, los rumiaré, hablaré de Él, de los hechos, o sea, esos hechos de Dios, esas memorias no tan solo se quedarán en la mente, mi boca los hablará. Es como cuando aquel salmista en otro salmo le dice, ¿por qué te turbas, alma mía? Dentro de mí, espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mío y Dios mío. Háblale a tu alma. ¿Qué le vas a hablar a tu alma? Los hechos de Dios, las obras de Dios, las palabras del Señor. Esas palabras infundirán tu corazón y tu mente de la fe. Porque la palabra no tan solo crea fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios también fortalece. Lo que creó la fe también fortalece. Y la palabra de Dios y Dios mismo es el objeto, que son las obras de nuestro Señor. Y mira lo que dice, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Ahora, quisiera que me acompañaran al libro de Cantar de los Cantares. Yo nunca he hablado mucho de este libro. Hay muchas interpretaciones alegóricas con respecto a este libro. Yo no soy muy alegórico en cuanto a este libro. Yo tengo Biblia donde me da la interpretación alegórica. Pero hay interpretaciones que no están ahí, que se las inventaron, que se las sacaron. Que el tipo se fue por las nubes porque eso nunca es lo que dice ahí. O sea, como que quiso ser más espiritual. Pero aquí, en este Cantar de los Cantares, que se encuentra en el capítulo 5, voy a estar leyendo los versículos 2 al 3 y luego el versículo 6. Encontramos una mujer y lo que ella siente cuando su marido no aparece, lo que le pasa en el corazón de ella, cuando su marido no aparece, lo que siente su corazón. Así mismo, nosotros como creyentes podemos sentirnos como esta mujer cuando sentimos que Dios no nos escucha. Fíjense lo que estoy usando, el término sentir. No es que Dios no nos escuche, pero a veces sentimos que Dios no nos escucha. ¿Ve la diferencia? Porque Dios siempre escuchará a sus hijos. Somos nosotros que debido a nuestra condición no percibimos ni interpretamos las cosas de manera correcta. El pecado, lo que hayamos hecho muchas veces, trae confusión y neblina nuestro entendimiento. Somos inteligentes. Y entonces estas luchas se manifiestan. Y nos pasa a todos. Mire, yo dormía
mi corazón me lava. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. ¿No nos pasa eso a veces con el Señor? Lo mismo que a esta sulamita le pasó con su amado, esta persona, rey Salomón. Esta historia nos muestra también lo que puede suceder en el corazón. Es una realidad. El ser humano tiene a veces situaciones con su pareja y de momento la pareja se sale y la mujer o a veces el hombre la sale a buscar y no le halla, y cómo se pone su corazón desesperado. Eso es de la condición humana. Lo mismo a nosotros los creyentes nos pasa con nosotros. A raíz de nuestra condición muchas veces Dios nos ha hablado, de repente no respondimos a tiempo. Sí, nuestra alma cae en desesperación. Entonces salimos, Señor, Señor. Y escuchamos el silencio de Dios. Él haciendo silencio. En el caso de Dios, obviamente, Dios es omnipresente. Dios siempre está presente. Pero muchas veces hace silencio. Y nosotros clamamos y gritamos. Y Él nos manda que le busquemos. Porque si le buscamos de verdad. Pero así estaba esta mujer. Ella no cesó de buscar hasta que le halló. ¿Qué nos enseña esto? Creyente, cuando te sientas inseguro de si estás en Cristo, estoy hablando si realmente eres creyente. Si no eres creyente, estas cosas ni te van a importar. Vas a ser como la semilla que cayó en piedra, que aparentaba hacer algo por algún tiempo, pero vinieron los problemas y se secó. O como aquella que aparentaba también ser algo y vinieron las lianas y la maleza y lo cubrió las cosas de este mundo. Y vas a morir en esa condición porque tú no eras verdadera tierra de Dios. Pero si eres verdadera tierra y algo le pasa a tu tierra, tu alma no te va a dejar tranquilo, porque el Espíritu Santo te convence de pecado, no va a dejarte tranquilo con el pecado. Si tú eres de esos, que el Espíritu Santo trabaja con su conciencia, si tú eres de esos, haz lo que hizo esta mujer. Sal corriendo en busca del rostro del Señor. Y no pares de buscar, aunque en el camino vengan algunos y te puedan a palos como le pasó a ella. Y sigue buscando hasta que sepas que todo está bien con tu Señor. Que has pedido perdón, que te has arrepentido delante de Él. ¿Ves? En Salmo 51:8 se nos ilustra otro caso de otra persona que también sintió esa duda y esa inseguridad en su corazón. Salmo 51, versículo 8 y el versículo 12. ¿Saben de qué salmo estoy hablando? Muy conocido por todos. ¿Saben ustedes lo que había hecho David? Un hombre de Dios. Pecó David, un hombre de Dios, un verdadero hijo del pacto. David era un verdadero hijo del pacto. Sin embargo, la seguridad huyó de su corazón. Y se llevó el gozo junto a esa inseguridad. En este texto se nos muestra de manera evidente
Dice, Salmo 51:8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vemos primero el corazón. ¿Dónde estaba el corazón de David? Lo que había perdido. El gozo de su salvación. El gozo de su vida. La intimidad con su Dios. Él se había secado. Y en su arrepentimiento clamó a Dios pidiendo perdón, diciéndole: chico, no me dejes. Todo, como dice un cántico por ahí, que se vayan todos, menos tu presencia. En el Salmo 31:22 también se nos deja ver lo que este hombre pensó en un momento dado. Fíjense, el nombre del pacto, pero los pensamientos que llegaron a su corazón aún siendo hijo de Dios fueron los siguientes. Salmo 31:22. Decía yo en mi premura: cortado soy delante de tus ojos. Él se apresuró a decir, debido a cómo se sentía, que él era cortado de delante de sus ojos. Una expresión que deja ver que él iba a ser separado del pueblo de Dios y echado a un lado. En el Antiguo Testamento vemos muchas partes donde la Biblia dice: que si hiciere estas cosas será cortado de su pueblo. Muchas veces esa expresión aparece en el Antiguo Testamento. Y será cortado de su pueblo. Usted busca una concordancia cuántas veces será cortado de su pueblo y usted se va a sorprender. Y de momento este hombre que pecó contra Dios en su premura dijo: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamé. Ve la ambivalencia que puede haber en el corazón a un creyente. Allí hay duda y seguridad al mismo tiempo. Duda a causa del pecado o de lo que nos ha sucedido. Seguridad a causa de Dios fiel, al cual podemos clamar en todo tiempo hasta ser otro. Vayan 10 capítulos más abajo en Salmo 22. 9. Salmo 22. Versículo 1. Esto lo dijo el salmista. Esto lo dijo David. Pero Jesucristo también hizo alusión a estas palabras en su tiempo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? De las palabras de mi clamor. ¿Cómo se sentía? El salmista que compuso esto se sentía así cuando lo compuso. Pero también Jesucristo en su tiempo, pues, es un salmo mesiánico. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, nuestro Señor, el Santo, el Justo, el verdadero, el inocente, sintiendo el peso de los pecados que arropaban su vida y habiendo sido hecho pecado por Dios y habiendo sido dejado para cargar nuestro pecado en ese momento de angustia allí en la cruz. Mira lo que hace
desamparado, porque estás tan lejos de mi salvación. ¿Ven? ¿Ven la diferencia de la pregunta? Una cosa es la seguridad y firmeza que tenemos en Cristo, y otra cosa es cómo se siente el corazón cuando el pecado pesa sobre la conciencia, o cuando alguna tribulación o alguna tentación o alguna situación que trae confusión coge la alma humana y la perturba. Toma nuestro mar calmo y sopla un viento que levanta una tormenta perfecta, y de momento se nos sale de nuestra vida esa seguridad que antes muchas veces. Por eso no debemos dejar de mirar a Jesús. No debemos dejar de mirar a Jesús. No mire las olas ni las tormentas. Primera de Juan, capítulo 3:9, nos da una enseñanza para los que confían que pueden andar por la vida haciendo lo que le da la gana y estar tranquilos en su conciencia. Fíjense que aquí no estamos hablando de gente que practica el pecado, aquí estamos hablando de gente que ha caído en pecado y ha hecho cosas por un tiempo, pero luego se arrepienten. No tan solo fueron conocidos por su pecado, también fueron conocidos por su arrepentimiento. Tu pecado es grande, tu arrepentimiento delante de Dios tiene que ser más grande. Pero en este texto, en Primera de Juan 3:9, se nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Allí se nos asegura algo. Primero, que no seremos pecados. El Espíritu Santo y la simiente de Dios que se nos ha dado, la semilla de la presencia divina en nuestra vida, nos guardará de caer en total desesperación, pero también nos ayudará a no seguir practicando las cosas que a Dios ofenden. Porque ya no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de luz. Y debemos andar como Dios, no practicando. ¿Quién nos dará el poder para esto? La simiente de Dios que permanece en él. Por eso el creyente no será abandonado a la última de las desesperaciones, sino que será sostenido por Dios, llevado al arrepentimiento, se levantará, se pondrá de pie y caminará en pos de Dios a causa de esa simiente que nos guarda. En el Salmo 73, los versículos 13 al 15 y luego el 23 al 24, la Biblia dice lo que le sucedió al salmista en un momento dado, cuando su corazón se desvió a causa de muchas cosas que sucedieron. Pero también nos dice lo que él hizo. Y luego lo que Dios hizo para él. Lo que hizo su pecado, lo que Dios hizo para él. Estoy en el Salmo 73. Primero voy a leer los versículos del 13 al 15 y luego los versículos del 23 al 24. Miren cómo dice. Verdaderamente, Salmo 73, 13 al 15 y luego del 23 al 24. El 13 al 15 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Ahora, este hombre está así, no por pecado en específico, sino porque estaba haciendo lo que correspondía, pero de hacer lo que debía, dejó de hacer lo que debía y comenzó a pensar cosas que malas, porque estaban sufriendo. A veces cuando
Lo que allí dice a causa de su dolor. Fíjense que el dolor no excusa el que nosotros pequemos con nuestra lengua y con nuestros pensamientos. Allí dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, estoy ahora en el 23 y ahora en el 24. Me has guiado con tu consejo y después me recibirás en gloria. Fíjense que del 13 al 15 habla lo que él había hecho, lo que su corazón comenzó a proferir. ¿Verdad? Y de momento en el 23 dice dónde estaba su corazón a pesar de todas esas luchas del corazón de él. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Y él confiesa, tú, a pesar de lo que yo estaba haciendo, me tomaste de la mano derecha. A pesar de lo que estaba haciendo, de mi desvariación mental, de la estupidez mental momentánea, ¿ves? Que se le metió a causa del dolor, porque el dolor nos hace eso. Yo he caído en eso y estoy seguro que usted también en un momento ha caído en eso, una queja como esa. Que me muero ya, que esto, ¿por qué me pasan estas cosas? Aparece en la Biblia y no pasa así. Eso es una desvariación mental, eso es cuando la tiniebla nos ciega y nos volvemos por un momento tontos. Porque nos olvidamos de la grandeza de Dios. Nos olvidamos del amor de Dios. Nos olvidamos de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. El dolor hace eso. Luchamos. ¿Hasta cuándo? Decimos. ¿Hasta cuándo ya no me escucharás? ¿Hasta cuándo? Decimos, como decía el salmista. Pero gloria a Dios por este pasaje dice, me han guiado, a pesar de todo, me tomaste de la mano. A pesar de mi desvariación. Es como cuando uno regaña a un hijo. Y un hijo le dice 3 o 4 cosas a uno y como quiera después el papá te ayuda en un problema que tiene. Eso mismo es lo que le pasa a los hijos. Porque no dejamos de ser. Y dice ahí claramente, me tomaste de la mano derecha, versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás gloria. Gloria al Señor. Termino este estudio con este último versículo que se encuentra en Isaías. Isaías 54, los versículos del 7 al 13. Acuérdense que hemos estado contestando todos los verdaderos creyentes en todo tiempo. ¿Están seguros de que viven en un estado de gracia y de que serán salvos? Pues no. Puede que sean salvos, pero a veces no se sienten así. Esa es la realidad. A veces se sienten que han sido desechados porque están perdidos. Y se ponen a hablar cosas como estas que vemos aquí. Que porque están ahí no significa que sean correctas. Es que la Biblia tiene palabra normativa que prescribe la manera de vivir, pero también tiene palabra descriptiva que muestra los hechos de los hombres cuando pecan contra Dios. Por eso es que aquí en la Escritura vemos que Dios no le tapa la vergüenza a nadie. Y en Isaías 54, 7 al 10 nos dice lo que Dios hace y por qué lo hace. A veces estamos en una condición donde el Señor nos deja por un tiempo así. Y Dios lo confiesa sin tapujos. Él no se esconde. Y amigo mío, no traten de defenderlo. Porque cuando Dios dice algo, Él lo hace y Él tiene un propósito de lo que hace. Mire lo que dice. Por un breve momento te abandoné. ¿Quién está hablando? Dios. Pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento.
salvación de ti, dijo Jehová, tu Redentor, o sea, el que te rescata. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me mojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia en ti. ¿Vieron? Nuestras infidelidades, si somos hijos de Dios, serán reprendidas y seremos disciplinados. Seremos llevados al arrepentimiento. Pero ¿sabe algo? No seremos abandonados para siempre. Ni su ira permanecerá para siempre sobre nosotros. Esto lo dijo el Señor, el que tiene misericordia de nosotros. Aquí podemos ver los actos de Dios y sus tratos disciplinarios con su pueblo a raíz del pecado. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Los hechos, los actos de Dios y cómo Él disciplina a su pueblo cuando éste peca. Pero ese pueblo está seguro por causa de Dios, por causa del juramento que Él se hizo a sí mismo, por causa de la obra que hizo en su Hijo, por causa de su promesa infalible. No por cómo ellos se sienten ni por lo que han hecho. Porque si Dios nos trata a nosotros por lo que nosotros hacemos o por cómo nosotros nos sentimos, hace tiempo que hubiésemos sido destruidos. Porque realmente Dios no nos ha tratado muchas veces, yo diría que todo el tiempo como nos merecemos, sino que nos ha tratado con gracia. Su favor nos ha sido propicio y su misericordia se ha derramado sobre nosotros. Señor, gracias por este estudio bíblico, donde nos muestra que sí, el corazón humano puede ser ambivalente. Aún el corazón de tus hijos puede en un momento dado no sentirse seguro. Pero gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas en dónde reposa la seguridad del creyente. No en la ambivalencia de nuestras emociones, ni en nuestros pensamientos confusos, sino en aquella roca inconmovible, en aquel que es inmutable, en aquel que prometió, en aquel que entregó a su Hijo y lo dio por todos nosotros. Y si no escatimó aún a su propio Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él todas las demás cosas? Eso dice tu palabra. Y nosotros hemos creído en tu Hijo y hemos creído en ti. Gracias, oh único y sabio Dios. En el nombre de Jesús oramos. Te alabamos y bendecimos. Amén. Gracias sea con cada uno de ustedes.